Todos hemos oído alguna vez que el agua es increíble, que estamos hechos de un 60% de agua, bla bla bla. Pero hoy no voy a contarte lo que todos sabemos, voy a contarte los verdaderos motivos por los que el agua es una sustancia única. Quédate hasta el final porque hoy vas a saber todo lo importante que tienes que saber sobre el agua. Los océanos son increíbles, ocurren una gran infinidad de cosas, como tsunamis, mareas, animales gigantes, animales prácticamente inmortales y cambios en el clima. Muchas de estas cosas que ocurren en el océano se deben a la naturaleza del agua, que es muy especial. ¿Vale? ¿Pero por qué es tan especial? Sin entrar muy en detalle de física elemental, los átomos están formados por un núcleo con dos tipos de partículas, los neutrones sin carga eléctrica y los protones con carga eléctrica positiva. Alrededor de este núcleo hay una nube de electrones con carga negativa, y como decía mi abuela, los polos opuestos se atraen. Por lo que el núcleo de carga positiva atrae a los electrones de carga negativa y los mantiene girando a su alrededor, como si fueran planetas orbitando alrededor del Sol. Y como tienen el mismo número de protones que de electrones, la carga final de un átomo es neutra, pero el problema viene cuando los átomos se encuentran con otros átomos, que es siempre. Aquí entra en juego la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de otros átomos. Esta propiedad es diferente para cada átomo, depende del tamaño de su núcleo y de cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. Una vez aclarados los conceptos básicos, vamos con el agua. La molécula de agua consiste en un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El oxígeno es muy electronegativo, mientras que el hidrógeno no lo es tanto, por lo que el átomo de oxígeno atrae a los electrones de los hidrógenos y por lo tanto hay un desequilibrio. En el área del oxígeno están todos los electrones del oxígeno más los electrones del hidrógeno, por lo que hay más carga negativa que positiva. Y en el área de los hidrógenos solo está la carga positiva del núcleo, por lo que se crea una polaridad, con carga positiva en los hidrógenos y carga negativa en el oxígeno. Por eso el agua es una molécula polar. Y esta polaridad provoca una gran cantidad de efectos muy importantes en la naturaleza. Uno de estos efectos son sus propiedades disolventes. Por ejemplo, la sal común, que es cloruro de sodio, tiene un ion cloruro con carga negativa y un ion sodio con carga positiva. Los cristales de sal, al entrar en contacto con el agua, se separan, porque los hidrógenos de carga positiva atraen al cloruro de carga negativa y el oxígeno de carga negativa atrae al ion sodio de carga positiva. Esta propiedad hace que sea posible la vida, ya que muchos seres vivos como las plantas pueden obtener los nutrientes que necesitan para crecer y sobrevivir a partir de las sustancias disueltas que hay en el agua. También existen los elementos traza. Gracias a ciertos elementos disueltos en el agua, podemos saber de dónde viene este agua, cuánto tiempo lleva en circulación y muchos otros datos interesantes para la ciencia. Pero si quieres saber más sobre este tema, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo sobre esto. Otra de las características únicas causada por su polaridad es la capacidad de formar cadenas moleculares. Las moléculas de agua se atraen entre sí gracias a su polaridad. El lado positivo de una se asocia con el lado negativo de otra. Esa unión entre moléculas se conoce como puentes de hidrógeno y es capaz de formar cadenas moleculares que provocan una serie de propiedades especiales en el agua, como por ejemplo la cohesión. Las cadenas moleculares que forma el agua son las causantes de que se agrupen gotas, y esta cohesión también es responsable de la tensión superficial, que es una capa invisible en la superficie del agua que tiende a mantenerse junta y que permite que algunos animales, como por ejemplo el zapatero, puedan caminar sobre el agua sin hundirse. También la cohesión del agua, sumada a la tendencia a atraer a otros materiales por su polaridad, es la causante de la alta capilaridad. Es decir, la capacidad del agua para vencer a la gravedad a través de espacios estrechos. Esta propiedad permite que los árboles puedan subir el agua que encuentran en la tierra mediante sus raíces hasta la copa de los árboles, ayudándoles a mantenerse hidratados y poder llevar a los nutrientes a las partes más altas para crecer. También esta capilaridad es la que permite que nuestra sangre pase los nutrientes y el oxígeno necesario para nuestras células. Otra de las consecuencias que tienen los puentes de hidrógeno en el agua es la alta capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad necesaria de calor que hay que suministrar a un kilogramo de esa sustancia para elevar su temperatura en 1 grado. Por ejemplo, para elevar la temperatura de 20 a 80 grados mediante un fuego de cocina promedio en 5 litros de agua tardaríamos unos 14 minutos, mientras que con un aceite de oliva tardaríamos unos 7 minutos
y con 5 kilos de acero tardaríamos 1 minuto y medio. Con esto podemos ver que el agua tiene una de las mayores capacidades caloríficas de todas las sustancias. Y esto se explica por la teoría cinético-molecular. Esta nos dice que las partículas atómicas, como las moléculas del agua, están siempre en movimiento, vibrando y chocando entre sí, y al aumentar la temperatura de estas partículas, aumenta su velocidad. El caso del agua es que como sus moléculas forman cadenas moleculares mediante los puentes de hidrógeno, para conseguir que se muevan, tienes que darles una energía superior a la energía que forma esas uniones entre moléculas. Por eso tiene esta alta capacidad calorífica. Y por su alta capacidad calorífica, el agua tiene una capacidad única para absorber y retener grandes cantidades de calor, sin experimentar cambios significativos en su temperatura. Esto la convierte en un regulador natural de la temperatura en la Tierra. Por ejemplo, los océanos actúan como sumideros de calor, absorbiendo el exceso de calor de la atmósfera durante el día y liberándolo lentamente durante la noche, lo que ayuda a mantener el clima relativamente estable en las zonas costeras. Lo mismo pasa con las estaciones. En verano el agua tiene mucha capacidad de absorción del calor y hace que sean más suaves las temperaturas máximas. Y en invierno el agua suelta el calor que ha absorbido en verano poco a poco y hace que las temperaturas mínimas sean más suaves. Pero esto no se queda aquí. La alta capacidad calorífica del agua también es crucial para la vida acuática. Como los océanos tienden a cambiar de temperatura mucho más lentamente que el aire, se crea un ambiente más estable para los organismos acuáticos, que les permite sobrevivir en un rango de temperaturas más amplio. Y otra de las características especiales del agua es su densidad inversa. La mayoría de las sustancias, cuando se enfrían y se vuelven sólidas, se vuelven más densas y se hunden. Pero el agua es diferente. Cuando se congela y se convierte en hielo, las moléculas de agua se organizan formando estructuras cristalinas por los puentes de hidrógeno, de manera que las hace estar más separadas que en su forma líquida. Y esto hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida, y por eso flota. Este comportamiento es bastante único y es esencial para la vida acuática, ya que el hielo aísla el agua debajo y los protege de las temperaturas extremadamente frías del aire, permitiendo que los organismos sobrevivan en climas fríos. Y recuerda, si quieres más ciencia relacionada con el océano, no dudes en suscribirte. ¡Hasta la próxima!